Carrusel Deportivo. Dani Garrido. Son las 11:03 de la noche, 10:03 en Canarias, después del fútbol, preparando el tramo canalla también con Antomiana y con Sique Rodríguez. Vamos con la información, Aida y equipo. Hola Aida, buenas noches. ¿Qué tal? A ver si ahora. ¿Qué tal, Dani? Buenas noches. La actualidad de la semana termina con Estados Unidos y la violencia policial como el gran tema internacional, y aquí en España se cumple hoy una semana del accidente de Adamuz. Poco a poco vamos conociendo más detalles sobre el origen del accidente. Ahora entramos en ambos asuntos, pero antes información de servicio muy importante, porque el temporal de lluvia, nieve, viento y mala mar en toda España deja múltiples incidencias por el país a esta hora. Lorena Carramolino, buenas noches. Buenas noches. En Lanzarote 3 jóvenes han sido rescatados esta tarde del mar y se busca un cuarto en el agua también. En Valladolid, un hombre de 81 años y una mujer de 59 han resultado heridos tras caerles encima una mampara a causa del viento. En Galicia se han llegado a registrar rachas de hasta 150 kilómetros por hora. Precisamente en el interior de Pontevedra se suspenden para mañana las clases y la Xunta ha activado el S-Alert en esta zona ante el riesgo de inundaciones. En Asturias también se ha enviado otro mensaje S-Alert para 20 municipios costeros ante las fuertes olas de mar. Hemos visto olas de hasta 10 metros en todo el litoral cantábrico. De las carreteras a esta hora hay afectadas 74, la mayoría de la red secundaria, 16 permanecen cerradas. De la red principal, problemas en la A23 a su paso por Huesca. Problemas también en el tráfico ferroviario. Adif ha informado de varias incidencias en Sevilla por riesgo de caída de un muro entre Aral y Marchena, también por caída de árboles o ramas en Asturias, Cantabria o País Vasco. Mañana, por tanto, será de nuevo un día complicado. Tendremos que seguir muy atentos a las condiciones meteorológicas. También mañana lunes, mucho ojo, sobre todo en el norte. Almudena Lopesino, buenas noches. Buenas noches, Aida. Galicia mantiene el aviso rojo por fuertes lluvias en el interior de Pontevedra. En todo el territorio se espera que llueva abundantemente durante prácticamente todo el día. Además, sigue habiendo riesgo en la costa gallega y todo el Cantábrico por olas de hasta 8 metros y viento fuerte. También precaución en las Baleares por el oleaje. Se esperan lluvias fuertes también en Ávila y Cáceres, y cuidado con las rachas de viento en Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Barcelona y todo el litoral catalán, Murcia, Almería y la zona del Estrecho. Sigue habiendo riesgo de aludes en el Pirineo, donde se prevén nevadas copiosas. Y añadimos en portada que mañana Rodalies va a restablecer parcialmente sus servicios en Cataluña. Los cercanías retoman en parte su servicio con el inicio de la semana, después de un fin de semana de suspensión ante la falta de garantías de seguridad para circular. Radio Barcelona, Martí Oliver. 8 de cada 10 viajeros van a tener servicio, según han informado Generalitat y Gobierno en una rueda de prensa. También han anunciado un mes gratis de Rodalies a partir de mañana y cambios en la coordinación para que la crisis de estos días no se repita más. No pueden volver a pasar. Hemos acordado mecanismos para que esa descoordinación nunca más vuelva a producirse. Declaraciones del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano. Horas antes, Esquerra ha pedido la dimisión del ministro Òscar Puente. I si efectes pràctics ja estan dimitits de les seves responsabilitats, també haurien de dimitir en aspectes formals. Desde ayer los técnicos han estado trabajando a contrarreloj para revisar 23 puntos críticos de la red, sobre todo taludes y trincheras, y dar por cerrada una crisis de 5 días. Crece la tensión política en Estados Unidos contra el gobierno de Donald Trump, que se enroca y defiende la actuación de sus agentes migratorios este fin de semana, que en las calles de la ciudad de Minneapolis gasearon en la cara a un ciudadano que trataba de proteger a una mujer, lo inmovilizaron entre varios y lo mataron de varios tiros. Quienes lo matan son agentes migratorios, pero quien muere no es un migrante. Es un ciudadano estadounidense de 37 años, Alex Preti, sin antecedentes penales y enfermero de cuidados intensivos a veteranos de guerra. Adrián del Pozo, buenas noches. Hola, Aida, buenas noches. Preti estaba grabando con su teléfono móvil y llevaba un arma para las que tenía licencia, pero nunca llegó a desenfundarla. De hecho, en todos los vídeos en los que se ve la secuencia, que están ya en cadenaser.com, solo se le ve con el móvil en la mano. Voces dentro del propio Partido Republicano o incluso la Asociación Nacional del Rifle se acaban de posicionar contra Trump. Hasta senadores republicanos, es decir, colegas de Trump, que le han pedido en las últimas horas que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas e independientes. Así lo han pedido senadores republicanos de Luisiana, Alaska o Carolina del Norte. También desde sectores conservadores destaca la opinión del lobby muy prorrepublicano Asociación Nacional del Rifle. Critican que se legitime matar a alguien por llevar un arma, lo consideran peligroso y recuerdan que la Constitución prohíbe disparar a ciudadanos armados si no son una amenaza. Desde el Partido Demócrata, la
las críticas a la actuación policial son una avalancha. Desde la congresista Ocasio-Cortez, I'm not asking the American people to believe me or her, que ha pedido a los americanos que crean en lo que ven sus ojos, también el matrimonio Obama o el gobernador del estado de Minnesota, Tim Walz, que ha comparado la actuación de Trump con la de la Alemania nazi. Muchos crecimos con la historia de Ana Frank, dice, alguien escribirá una historia así ahora. La Casa Blanca ha vuelto a enrocarse en su posición esta tarde y justifica la actuación de los agentes, aunque en este caso lo que hace es negar la evidencia porque los vídeos, Adrián, contradicen la versión del gobierno de Trump. De hecho, el jefe de la policía migratoria de Trump acaba de decir que las víctimas son los agentes que dispararon al menos 9 veces contra Alex Pretty, un enfermero de la UCI que, aunque llevaba un arma consigo, la tenía guardada y lo único que hacía era grabar los abusos de esos agentes. También ha asegurado que era un sospechoso, dice, que fue en defensa propia, dice, y que las operaciones policiales en Minnesota continuarán, mientras siguen las investigaciones para tratar de esclarecer lo sucedido, aunque las imágenes son muy claras y contradicen, de hecho, a la versión de la Casa Blanca. Agentes de la Policía Estatal de Minnesota, por cierto, Aida, han asegurado esta tarde que la policía de Trump no les está dejando hacer su trabajo para recopilar las pruebas que queden en el escenario del crimen. El accidente de Adamuz en Córdoba cumple hoy una semana. Hace 7 días estábamos exactamente a esta hora empezando un programa especial de una tragedia en la que han muerto 45 personas. Edu Hernández, buenas noches. ¿Qué tal, Aida? Buenas noches. Ahora la investigación continúa, Edu, y hoy hemos conocido que el lugar en donde se rompe la vía del tren es el punto en el que se une una vía nueva de 2023 con otra del año 1989, una vía nueva con una vía vieja. Es ahí donde descarrila el Lirio. Y aunque una vía esté pegada a la otra, desde el Ministerio de Transportes siguen asegurando que la rotura se produjo en la parte nueva del carril. Sí, desde el viernes ya sabemos que la soldadura une 2 carriles de diferentes edades. Lo dijo el propio presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, tras las preguntas de la prensa. Esta soldadura unía el carril, que no puedo garantizar si es el del 92 o de renovaciones posteriores, con el nuevo. Y ahora ya sabemos que es una del año 89 y otra del año 2023 que fue fabricada y certificada por ArcelorMittal e instalada entre mayo y junio de 2025. Ese carril nuevo es el punto que se rompe y por el que descarrila el tren de Lirio, tal y como se ven las imágenes sobre la soldadura que ha hecho públicas el ministro. Tanto él como ArcelorMittal indican que el acero pasó los controles y las pruebas pertinentes. Unir 2 carriles de diferentes edades no es algo raro o inusual. Nos lo explica César Franco, presidente del Consejo de Ingenieros Industriales. No es por sí misma más peligrosa. La complicación de la soldadura no es por la edad, sino por la compatibilidad del material, la calidad de la ejecución. Todos estos detalles tendrán que ser estudiados a fondo por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. El Gobierno asegura, decíamos, que la vía se rompió por la parte nueva, pero para el Partido Popular el ministro miente porque aseguran lleva una semana diciendo que el tramo se había renovado en su conjunto recientemente. Hoy los populares han pedido ya la dimisión de Óscar Puente y el Ejecutivo defiende su gestión. Carlos Sevilla, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, el Partido Popular acusa a Óscar Puente de mentir a las víctimas y a los españoles y hoy ya sí su secretario general Miguel Tellado ha exigido la dimisión o el cese inmediato del ministro. Exigimos su dimisión inmediata porque mentir con ese desahogo en mitad de una tragedia, mentir así a la cara de los españoles, invalida a Óscar Puente para continuar al frente de este ministerio ni un minuto más. Una petición de dimisión a la que Pedro Sánchez ha respondido mostrando su apoyo a Puente y comparando la gestión que ha hecho del accidente con la que han hecho otros gobiernos, en una referencia velada al popular Carlos Mazón y la Dana de Valencia. Todo mi reconocimiento al ministro de Transportes, Óscar Puente, que está gestionando y dando la cara. Desgraciadamente, en la vida las tragedias suceden, pero no es igual cómo se responde a esas tragedias. La Junta de Portavoces del Congreso decidirá este martes la fecha de la comparecencia de Pedro Sánchez y Óscar Puente en el Pleno. Los presidentes de Adif y Renfe también darán explicaciones en la Cámara Baja, aunque lo harán en la Comisión de Transportes cuando se convoque. Renfe ha publicado este fin de semana un comunicado en el que deja claro que enviaron ayuda sanitaria en los minutos inmediatamente posteriores a que se produjese el accidente, aunque no es hasta pasados 15 minutos que, al poner en común la información con Adif, en torno a las 8:01 de la tarde, son conscientes de que está implicado también un tren Lirio-Almudena.
A las 19:46, Renfe es informada por la interventora del Albia de un accidente grave, pero asegura no saber dónde está. El operador le pide calma mientras verifica la información del tren. El País ha publicado hoy los audios de estas llamadas. Hemos tenido un accidente, soy la interventora, me dan yo también en la cabeza, un golpe muy fuerte, pero aquí estamos unos minutos sin conocimiento. Vale. ¿Dónde estamos? Vale, déjame un segundo. A las 19:48, la interventora del Albia habla de nuevo con Renfe, que dice que están gestionando la asistencia de los sanitarios. A las 19:50 vuelven a hablar. Ella les cuenta que hay heridos que están saliendo del tren y que está parado. Renfe le dice que están en Adamuz y le vuelve a insistir en que se está gestionando la emergencia. A las 8:01, Renfe pone en contacto al 112 Madrid con Adif, que indica el descarrilamiento de un tren y que hay otro afectado, en este caso el Albia. Es decir, a esa hora ya sabían que había 2 trenes siniestrados. Hoy nuestros compañeros de Andalucía han hablado con Mario, uno de los viajeros que iba en el tren Albia, que asegura que estuvieron 1 hora esperando a que llegasen a ellos los servicios de emergencia porque el convoy se quedó alejado del Lirio, que era al que primero se accedía, y a ellos tardaron más en llegar. Estuvimos aproximadamente, pues no sé, estimo sobre 1 hora en la que nadie nos ayudó, no sabían que estábamos allí y bueno, pasó un tiempo considerable que eso fue lo que hizo que otro compañero y yo nos dirigiéramos a donde veíamos los rotativos, que no nos preguntábamos por qué no se acercaban. Claro, es que estaban liados con el autotren. Y esto es sonido de hoy en Adamuz. Con motivo de esta semana que se cumple hoy del accidente, se ha celebrado allí una misa de recuerdo y esta tarde también hemos sabido que se cancela el homenaje de Estado que estaba previsto para el sábado que viene en Huelva, de donde son, recordamos, 27 de las 45 víctimas. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Una decisión que llega después de que el Gobierno se haya puesto en contacto con la práctica totalidad de las familias de los 45 fallecidos para constatar que una parte no podía o directamente no quería asistir a ese homenaje en este momento. Apenas ha pasado una semana desde el accidente, los funerales están siendo durante estos días y los allegados prefieren posponer ese acto solemne que iban a presidir los Reyes el próximo sábado 31 de enero en Huelva, de donde son la mayor parte de las víctimas mortales. Así que tanto el Gobierno central como la Junta, que se habían puesto de acuerdo para auspiciar ese homenaje, han acordado suspenderlo por ahora sin fecha alternativa. Lo que sí se va a mantener, con la presencia confirmada del presidente andaluz Juan Manuel Moreno, es el funeral que este jueves se va a celebrar en la catedral de la capital onubense. Y mientras los familiares empiezan ya a organizarse, el abogado de algunos de ellos ya ha creado una plataforma de afectados para acudir a la justicia. Radio Córdoba, Álvaro Guerrero. Se augura un proceso largo y no solo por depurar la responsabilidad civil, sino por evaluar los daños específicos de cada víctima. Por eso, el letrado insta a conservar toda la documentación referente a la evolución de los heridos. José Luis Horta. Hay que esperar a que los enfermos y lesionados tengan una curación que se pueda determinar el daño que han sufrido. Eso nos va a llevar entre 2 y 3 años. Por el momento llevará cada caso de forma individual, pero si heridos o familiares de víctimas se siguen sumando, pues lo transformaríamos la plataforma en una asociación de afectados que tendría personalidad jurídica en Montoro. Ahora mismo lo que tienen que hacer los afectados es irse personando en los juzgados de Montoro de forma individual. La plataforma lo que hace es recoger todo ese problema en una sola voz. En un reforzado juzgado de instrucción número 2 de Montoro hay ya una decena de demandas presentadas por familiares. 3 fiscales investigan la causa. En paralelo, en Adamuz se han terminado de retirar los restos del tren Irio y sigue el desguazado del tren Albia, los vagones más afectados por el choque. Y además del debate por la gestión de la tragedia de Adamuz, la política está inmersa, aunque a veces nos olvidemos, en un carrusel electoral que comenzó el pasado 21 de diciembre en Extremadura. Tenemos por delante nada menos que 3 convocatorias electorales, la más inminente el 8 de febrero en Aragón. La carrera electoral hacia las urnas comienza el primer fin de semana de campaña con el viento de cara para el popular Jorge Azcón, que según las encuestas necesitaría un asile a la ultraderecha para gobernar, así que el Partido Socialista de Pilar Alegría va a dedicar estas 2 semanas a intentar revertir los números. Hoy sobre el terreno, Ayuso o Pedro Sánchez apoyando a sus candidatos, con actos también de la ultraderecha de Vox o de los partidos más minoritarios. Radio Zaragoza, Pilar Tardío. Pedro Sánchez entra en juego en este tercer día de campaña. Lo ha hecho en un hotel de Huesca lleno hasta la bandera con mensaje directo al PP. Porque el PP no es el dique de contención de la ultraderecha. Es la puerta de entrada de la ultraderecha y de sus políticas
en el gobierno de Aragón. El presidente arropasea a una de sus mujeres de máxima confianza, Pilar Alegría, primera exministra de su gobierno que se bate el cobre en este ciclo electoral, que le recuerda esto a Jorge Azcón. Que si no hubiera estado el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y también Javier Lambán en su momento, peleando por esos fondos europeos, hoy tendríamos en marcha la gigafactoría de Figueruelas o Pedrola. ¡No! El PP ha elegido una sala de cine para terminar el periplo de Isabel Díaz Ayuso por Aragón en un mitin con 600 personas en el que el candidato popular Jorge Azcón se dirigía a los votantes de Vox. Queremos decirles que esa estrategia populista que lo único que busca es mayor división y mayor cabreo no es lo que queremos en Aragón. Y Jorge Puello, el candidato de Chunta desde Calatayud. Azcón, como el pequeño aprendiz de Ayuso, está destruyendo ya no solo la educación pública, sino también la sanidad pública. Podemos alertaba del avance de la ultraderecha para el colectivo LGTBI. María Goicoechea. Sería un retroceso y una vulneración terrible de los derechos humanos que esta ley pudiera ser derogada, como ya ha pasado con la Ley de Memoria Democrática. Tercer día de campaña y 8 partidos con presencia en las Cortes buscando su sitio. Estas serán las primeras elecciones de este ciclo con una exministra como candidata y el efecto en la política nacional de los resultados va a ser inevitable, Lerma. En Aragón, Sánchez va a poner a prueba por primera vez la estrategia de encomendar a sus ministros la tarea de recuperar el poder territorial que el PSOE perdió en 2023. Los socialistas arrancan la campaña con la amenaza de que en esa comunidad se repita la situación de Extremadura, donde el descalabro ha dejado al partido sumido en una profunda crisis interna. Ferraz asegura, sin embargo, que el perfil de Gallardo nada tiene que ver con el de Pilar Alegría y espera que el escaparate que le ha dado la portavocía del gobierno juegue a su favor. Si no es así, Sánchez tendrá que gestionar de nuevo la presión interna y la de los socios que llevan tiempo pidiendo dar un cambio de rumbo para frenar el crecimiento de la derecha elección tras elección. El PP va a intentar convertir esta cita en un plebiscito nacional. Los populares encaran la cita de una manera radicalmente distinta a como lo hizo Guardiola en Extremadura, pero con el mismo temor, que el adelanto electoral solo sirva para debilitar al PSOE, pero seguir haciendo más grande a Vox. Casi el 12% de las personas que tienen trabajo en España se encuentran en una situación de pobreza. En donde más lo sufren es en territorios como Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, en donde el porcentaje se sitúa incluso entre el 15 y el 19%, según Oxfam Intermón. Belu Jiménez. Personas como Jason, un venezolano de 32 años que ha tenido 3 trabajos distintos durante el año pasado. Trabajos precarios y parciales. Pagaban 80 céntimos por paquete. Es decir, para que tú pudieras ganar alrededor de 50 euros, tenías que entregar 60 paquetes. Según Save the Children, la parcialidad y la discontinuidad son 2 de los principales motivos de la pobreza laboral. Jason tiene el título de aviación civil en Venezuela, pero su licencia no es válida para trabajar en Europa. Paga 250 euros por la habitación que comparte con un familiar y recibe la ayuda del comedor social de San Sebastián de los Reyes. Entre las personas migrantes, la tasa de pobreza laboral se eleva hasta casi el 30%, como es el caso también de Jazmín, una joven peruana de 27 años que recibe la ayuda de Caritas en el madrileño barrio de Moratalaz. Ahora sí cubro mi habitación. En alimentos todavía Caritas me da la ayuda. Jazmín paga 350 euros por una habitación y lo cubre con lo que gana como trabajadora del hogar y cuidadora de personas mayores. Otro ejemplo de esta pobreza laboral es Javier, un español de 54 años que ha estado trabajando como conductor de VTC hasta que su apnea del sueño le ha impedido seguir haciendo las horas que tendría que conducir para poder llegar a fin de mes. Hablamos de una empresa donde cuantas más horas trabajes, más ganas. Él también recibe la ayuda del comedor social de San Sebastián de los Reyes y con ella puede pagar la habitación en la que vive, que le cuesta 500 euros al mes. Donde me han dicho que me ha tocado la lotería por haber encontrado una habitación por 500 euros con los gastos pagados y todo. En España, casi 3 millones de personas que trabajan sufren pobreza laboral. Y sobre lo que está ocurriendo en las aulas de nuestro país, solo 1 de cada 3 profesores califica de buena o muy buena la salud mental de sus estudiantes, según la Fundación Mafre, la Fundación Siena y el Grupo Anaya. Juntos van a distribuir a todos los centros educativos de España una guía para enseñar a los docentes cómo detectar, acompañar y actuar ante estas situaciones. Laura Gutiérrez. Una publicación que quiere dar a los centros las herramientas que no está poniendo el sistema educativo. Estamos desbordados. El orientador está saturado, tiene que hacer tantos informes que no puede acompañar. Basta con prevenir
un solo suicidio para que merezca la pena la inversión. Los directores de instituto, los orientadores, psicopedagogos están al límite porque cada vez son más los casos que tienen que atender. El acoso escolar se ha reducido y ahora tenemos que trabajar sobre todo con otras situaciones como son las conductas autolíticas y el riesgo de suicidio, que nos preocupa muchísimo. Piden al Ministerio y a las comunidades más orientadores que se implante la figura del psicólogo educativo y advierten a las familias. Hay más peligro a veces de un chico metido en un smartphone que antes en la calle a las 3 de la noche. 7 de cada 10 profesores exigen la implantación de protocolos de salud mental en colegios e institutos. Y en este punto vamos a volver a Cataluña porque acabamos de saber que allí se investiga la muerte de una mujer de 53 años a manos de un hombre de 65 años. De momento se desconoce la relación entre ambos. Barcelona, Martí Oliver, volvemos contigo. Los hechos han pasado en una vivienda de Lleida, según han informado los Mossos. Es allí donde han encontrado muerta a la víctima después que el detenido se haya entregado voluntariamente en comisaría. La policía catalana tiene abierta una investigación, pero por ahora no investiga los hechos como un caso de violencia machista. El Ayuntamiento de Lleida ha emitido un comunicado de condena y de condolencias, ha decretado 3 días de luto en el municipio, 1 minuto de silencio mañana al mediodía y una concentración de rechazo a los hechos mañana a las 7 de la tarde. Vamos ahora con algo más de crónica internacional. Israel ha anunciado hoy que su ejército está llevando a cabo, ya ahora, una operación a gran escala para localizar el último rehén en Gaza, mientras Washington y otros mediadores presionan para que se avance ya hacia la siguiente fase de un alto el fuego que, recordamos, se sigue incumpliendo. Natalia Santamaría, buenas noches. Buenas noches. La búsqueda del cuerpo se está llevando en un cementerio en el norte de la Franja de Gaza. El rehén fallecido sería el último a devolver como parte del pacto del alto al fuego. Su familia pide al gobierno de Netanyahu que hasta que no se recuperen sus restos no abra el paso de Rafah en el sur de Gaza. De hecho, Israel acaba de asegurar que en cuanto lo encuentren abrirán ese paso. Hamás también ha emitido un comunicado en el que asegura que ellos han cumplido al proporcionar a los mediadores toda la información que tienen sobre dónde se encuentra el cuerpo y dicen que el hecho de que Israel esté buscando en un lugar específico lo demuestra. Los ataques israelíes continúan a pesar del alto al fuego. Este domingo al menos 2 personas han muerto tras los bombardeos en varios puntos de la franja. Mientras la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras ha anunciado que va a compartir con las autoridades israelíes una lista de sus empleados palestinos para que les dejen seguir trabajando en la franja. Y en Italia, la Guardia Costera busca en el Mediterráneo 8 barcazas con al menos 380 migrantes que salieron de Túnez hace 10 días y que han desaparecido. Se teme que hayan podido morir porque uno de los migrantes, que fue rescatado con vida en la isla de Malta, asegura que iba en la barcaza con otros 50 migrantes. Corresponsal en Roma, Jan Solés. Son 8 o 9 las barcazas de inmigrantes que zarparon de la costa oriental de Túnez antes de desencadenarse el ciclón Harry. De ellas, solo una ha llegado a la isla de Lampedusa en una semana. La navegación era imposible en los últimos días, con olas de hasta 7 metros, según el testimonio del único náufrago rescatado tras 24 horas en el agua por guardacostas de Malta y según el cual en su patera viajaban 51 personas. La Guardia Costera italiana, que esta pasada madrugada ha ordenado en la alerta a todas sus unidades, estima que podrían ser unos 380 los desaparecidos en alta mar. Y además de todo esto, hoy una despedida, al menos por el momento. El humorista y presentador de Hora 20 y pico, Héctor de Miguel, antes conocido como Queque, ha anunciado esta tarde su retirada temporal, Carlos Sevilla. Sí, el comunicador se ha despedido en sus redes sociales diciendo que ha llegado el momento de parar. El cuerpo me lo pedía y la mente disimulaba, pero lo acontecido en las últimas horas precipita una decisión que quien me sufrió lo sabe, llevaba tiempo barruntando, ha escrito Héctor de Miguel. Si te ha molestado lo que hemos hecho estos días o cualquier otro día en Hora 20 y pico, mis más sinceras disculpas. La última semana fue difícil y decidimos sacar adelante unos programas de los que estoy muy orgulloso, ha dicho el humorista, que ha añadido: nos centramos en hacer comedia con lo que había alrededor de la desgracia y quien sostenga que le faltamos al respeto a las víctimas de los accidentes ferroviarios simplemente está mintiendo. Tengo que descansar un rato y luego ya veremos. Salud, termina el comunicado. Y nos vamos con música. Y se viene la locura de saber que nadie más estará nunca a la altura de los besos que me das. ¿Te suena, Dani? Hombre, tienen hits muy importantes, claro. Pues en la redacción estaban todos locos con Siloé y yo reconozco que no los tengo en el radar. Pero no tenían concierto ni nada. Sí, han tenido hoy un concierto en Valladolid. Siempre traigo excusa. Sí, origen vallisoletano. Grandes, gracias, Lau. A ti. Está por aquí Miana, Sique Rodríguez, vamos con ello. Yo no sé estar
Carrusel Deportivo. Dani Garrido.